Hola chicos y chicas, bienvenidos a otra clase de competencia matemática del Preuniversitario San Pedro Joven. Hoy vamos a ver lo que corresponde al eje de álgebra y funciones. Para ello necesito que recuerden los contenidos de la prueba de transición que vimos la primera clase, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan los contenidos de números, ya hemos visto todo lo que corresponde a eso. Y ahora con respecto a álgebra y funciones, los contenidos de productos notables y factorización. Son 24 preguntas, es más extenso. Tenemos que manejar cierta terminología. ¿Qué es un monomio? Acá vemos, por ejemplo, que hay de monomio la letra A y que se va a multiplicar por otro monomio, es decir, son términos algebraicos. Monomio por polinomio, acá vemos que la palabra polinomio quiere decir que hay más términos algebraicos. Acá lo indiqué con rojo. Y por último, ¿qué significa polinomio por polinomio? Entonces se está multiplicando dos o más términos algebraicos. ¿Cuándo uno puede separar estos términos algebraicos? De acuerdo a sumas y restas. En esto de hablar de polinomios, monomios y cómo se multiplican, hay ciertos multiplicación de polinomios que se pueden establecer de acuerdo a reglas. Por eso se llaman productos notables. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, hay algo que se llama cuadrado de binomio. ¿Cómo se resuelve un cuadrado de binomio? Primero identifiquémoslos. Son dos términos, dos monomios que se suman y están en un paréntesis y esto se eleva al cuadrado. Por eso se llama cuadrado de binomio, dos monomios. ¿Cómo se resuelve eso? Entonces se dice el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el último al cuadrado. Un ejemplo entonces, aquí vemos x al cuadrado más 2 por x por 3y y el último término al cuadrado. Y aquí no hay que olvidar que se eleva al cuadrado, fíjense en el último término, tanto la cifra numérica que es el 3 y la letra. ¿Qué pasa cuando en el cuadrado de binomio hay una resta adentro, en estos monomios? Bueno, se conserva el signo menos en esta parte de la resolución y también acá, o sea, en el primer signo que aparece luego de los primeros dos monomios. Luego tenemos suma por su diferencia, tal cual como dice el título. Suma por su diferencia, acá tenemos dos monomios que se están sumando y se multiplican con dos monomios que se están restando. Por lo tanto, la solución es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Aquí lo vemos con un ejemplo y recuerden esto, el cuadrado es tanto para la cifra numérica como para la letra. Acá ven que quedó entonces 4x al cuadrado que corresponde entonces a este primer monomio que se elevó al cuadrado. También tenemos, por ejemplo, binomios con término en común. ¿Qué quiere decir esto? Acá vemos que el término en común sería, se está multiplicando, son dos binomios, X, ¿ya? Y el A y B puede ser cualquier número, cualquier término, cifra, etc. ¿Cómo se resuelve esto? Aquí dice X al cuadrado más la suma de los que no se repite, es decir, AB por el que se repite, más la multiplicación de los que no se repite. Entonces veamos un ejemplo. ¿Cuáles son aquí el término que se repite? Este, 5x. Entonces ese se eleva al cuadrado, después suma de los términos que no se repite por el que se repite, que es este 5x, y finalmente la multiplicación de los que no se repite. Y ahí está el resultado porque luego hay que resolver entonces elevando al cuadrado, sumando, restando. Cubo de un binomio. ¿Cómo identifico visualmente que estoy hablando de un cubo de un binomio? Cubo es cuando está elevado a 3, binomio porque son dos términos, ya lo hemos dicho, y está para suma y para resta, como cuando vimos cuadrado de binomio, está para suma y para resta. Entonces, ¿cómo se resuelve? El primero al cubo, entonces aquí dice a al cubo, más 3 veces, ahora el primero no está al cubo, sino que está al cuadrado, con b, o sea, el segundo término, más, de nuevo el triple del primer término, pero ahora no está al cubo ni al cuadrado, sino que está elevado a 1. Es importante esa parte, ya voy a explicar por qué. Y luego la b se eleva al cuadrado, más solamente el b al cubo. Miren, fíjense en los exponentes. Primero la a estaba al cubo, lo voy a encerrar. Luego la a estaba al cuadrado. Luego la a estaba, bueno, no está el exponente, pero sabemos, en clase les he explicado que eso es a elevado a 1 y después no está. Eso quiere decir que en el fondo a quedó elevado a 0, o sea, va disminuyendo el exponente. ¿Y qué pasa con b? Bueno, al principio no está porque es al contrario, b está elevado a 0, después b elevado a 1, después b elevado a 2, después b elevado a 3. ¿Se dan cuenta? Esa es la regla para resolver. El signo. ¿Qué pasa con el signo? En el primer aspecto, bueno, acá están los ejemplos,
para que lo vean con números. Con respecto al signo, acá cuando es más, entonces el primer signo va a ser aquí más. El del medio también y el último también, es decir, todo quedó más. Pero en el menos, ya aquí está el menos, lo voy a indicar con una flecha. Luego el primero se deja menos y el último también. Ya, esa es la regla. O sea, se colocan, lo que conviene aquí es colocar los signos primero y luego todos los números positivos, ¿ya? No estar colocando el segundo término negativo, si no se van a confundir. Bueno, lo vamos a repasar más en clase con respecto a esta parte del signo. Ahora vamos al ejercicio. Ejercicio producto notable. Entonces, observemos, hay que resolver lo que está ahí. Si no tuviéramos esta herramienta de cómo resolver los productos notables, sería muy largo porque tendríamos que estar término a término. Por eso esto de los productos notables. Entonces, ¿cómo se resuelve? Vemos que el primero es un binomio al cuadrado. Entonces dice así, el primero al cuadrado, como hay un signo menos, es un binomio con un signo menos, entonces coloco el menos aquí. Ya, entonces el primero al cuadrado menos 2 veces el primero, voy a ocupar paréntesis para separar, por el segundo, más el último al cuadrado, a ver, voy a borrar aquí para que me alcance el espacio, más el último al cuadrado, que sería un 4, lo puedo resolver de forma inmediata. Menos, ¿qué tengo acá? Me refiero a esta parte. Tengo dos binomios que son lo mismo, pero por una parte se están restando y por otra parte se están sumando. Entonces eso es suma por su diferencia. Si bien no es suma literalmente por su diferencia, sino que está al revés, pero es esto a lo que me estoy enfrentando, ese es el producto notable. Entonces 2, abro acá un corchete. ¿Y cómo se resuelve la suma por su diferencia? Entonces dijimos el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Ya, perfecto. Ahora sigo. Resuelvo todo lo que con respecto a las potencias. Entonces me queda 9w elevado a 2 menos, multiplico acá, 2 por 2, 4, 3 por 4, 12w más 4. Resuelvo acá el primero, lo que hay dentro del corchete. 4w al cuadrado menos 9. Ah, me faltó acá el 2. Bajo entonces estos términos, 9w al cuadrado menos 12w más 4 menos, y ahora este 2 multiplica entonces a lo que está dentro de este paréntesis, que me quedaría 8w al cuadrado, y acá cuidado con el signo, 2 por 9, 18, positivo. Y ahora, ¿qué me queda? Agrupar para ver cuál es la respuesta. La respuesta es la alternativa B. Entonces, fíjense, ese 9w se va con el 8w al cuadrado, entonces me queda w cuadrado. Luego me queda al menos 12w y finalmente sumo el 4 con el 18 y ese es el 22 que está ahí. Siguiente. Ahora pasamos al tema de factorización. Factorización ya lo hemos hecho. Factorización quiere decir que teniendo un resultado, teniendo en realidad cualquier operatoria, yo empiezo a buscar los factores que me dieron ese resultado. Entonces, veamos lo típico que hemos visto en clase. Acá están los primeros ejemplos. Tenemos A más B, me refiero a esta parte, lo notas con una flecha, A por B más A por C. ¿Cuál es el factor común? El A, entonces el otro lo puedo agrupar en un paréntesis. Otro ejemplo. X cuadrado menos AX menos BX más AB. Entonces aquí yo puedo agrupar, por ejemplo, los que tienen X, que sería este con este en un paréntesis, y luego los otros, y aquí cuidado con el signo. Lo hemos visto harto en clase el tema de factorización con respecto al signo. Y veamos ejemplo entonces. Acá vemos que está 7m elevado a 3n más 14m cuadrado menos 21. Lo primero que tengo que mirar son que estos números 7, 14 y 21 son múltiplos de lo mismo, del 7. Entonces ese es uno de los factores. Luego miro las letras. ¿Qué letra se me repite en todo y con qué potencia yo lo puedo factorizar? Lo miro y en realidad es con m cuadrado, ¿ya? Luego entonces coloco todos los otros términos en el paréntesis que, resolviendo, es decir, multiplicando eso por eso y eso con eso, voy a obtener lo anterior. Bueno, acá otro ejemplo para el tema de factor común.
Vamos a suma por su diferencia. Suma por su diferencia, yo tengo un resultado que es a cuadrado menos b cuadrado, siendo a y b cualquier término. Entonces, para encontrar los factores iniciales, por ejemplo, en x cuadrado menos 49, ¿qué número al cuadrado me dio 49? Eso es 7. Por lo tanto, por eso, luego los factores son x más 7 y x menos 7. Vamos a cuadrado de binomio. Cuadrado de binomio en su forma, recuerden acá, puede ser positivo o negativo y eso quiere decir que puede ser a más b al cuadrado, a menos b cuadrado. Lo que tengo que mirar entonces es que tengan dos términos al cuadrado y el del medio tiene que ser el doble de estos dos multiplicándose, ¿ya? Entonces acá también vemos otro ejemplo donde se puede apreciar. El 10m corresponde al doble del primero por el segundo, que es 5. Esa es la cifra involucrada. Y acá, como hay un menos acá, quiere decir que dentro de los factores hay un menos en el paréntesis, en el binomio. Acá está. ¿Se dan cuenta? Siguiente. Binomio con un término en común. ¿Cómo factorizo eso? Acá hay una frase clave. Uno debe preguntarse qué números multiplicados dan Q, y Q es el último término, y que sumados o restados, porque también depende del signo, me den P. Y P es el número que acompaña, bueno, en realidad término, porque puede ser con letras también, que acompaña a la X. Veámoslo en un ejemplo. ¿Qué números multiplicados me dan 12? Bueno, tengo los pares 4 por 3 y tengo los pares, el otro factor que sería 2 por 12. Pero la otra condición es que sumados o restados me den 7. Con 6 y 2, si sumo el 6 con el 2, tengo 8. Si lo resto, tengo 4. Entonces no llego al 7. Pero con 4 y 3 sí. Entonces esos son los números involucrados. Luego tenemos suma de cubos, perfecto, también la resta. Entonces ahí simplemente, como vemos acá, hay que calcular el primero, por ejemplo, ya. El resultado que tengo que factorizar, me refiero, tengo los cubos. El primer término al cubo más otro término al cubo, que puede ser suma y resta. Entonces, si se fijan, primero hay que colocar un paréntesis del primer término sin cubo, sin nada, respetando el signo que había inicialmente. Y luego aplico que el primero lo elevo al cuadrado menos, acá cambia el signo, a por b, que son los términos que se multiplican, más el último término al cuadrado. Y acá también, fíjense, el signo cambió. El primer signo cambia, esa es la regla. Entonces, se mantiene el signo en el primer paréntesis donde están los dos términos, y en el segundo, donde hay ya 3 términos, cambia el signo, en el primero. Y hay otro ejemplo. Vamos a los ejercicios de esto. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a? Aquí está. Podemos identificar que el primer paréntesis corresponde a cuadrado de binomio. ¿Cómo se resolvía cuadrado de binomio? Era de la siguiente forma. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el último al cuadrado menos 4mn. ¿Está la respuesta? No, tengo que seguir resolviendo. Entonces me va a quedar m cuadrado más, resto acá, bueno, menos en realidad. Resto acá esto del menos 4mn más 2mn, me quedaría menos 2mn más n al cuadrado. Finalmente, si se dan cuenta, no está la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Es la A. Hay paréntesis. Bueno, en este también vamos a aplicar el tema de la factorización, porque acá tengo el doble del primero por el segundo. Por lo tanto, esto correspondería a cuadrados de binomio. De esta forma, o también de la forma que está esa respuesta. Así que aquí aplicamos los dos contenidos que vimos. Primero tuvimos que resolver identificando que esto era producto notable de cuadrado de binomio, y luego tuvimos que factorizar. ¿Ya? Ahora, un ejercicio propiamente tal de factorización. Observamos, dice, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a 4x cuadrado menos 49? ¿Ya? Primero, hay dos términos. ¿Cuál era el producto notable que tenía dos términos? Bueno, está cubo de binomio, vemos que está elevado a 2, así que por lo tanto no es, y también suma por su diferencia. Hay que sacar el término que se elevó al cuadrado de cada uno. Esto quiere decir que el cuadrado, o sea, inicialmente, ¿qué número al cuadrado da 4? Es 2. Inicialmente, ¿qué número al cuadrado da x cuadrado? X. Y acá es
7, porque 7 por 7 es 49, ya lo habíamos dicho en la clase, en la información anterior. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Cuidado con adelantarse con la A, porque insisto, esto suma por su diferencia, no cuadrado de binomio. Por lo tanto, la respuesta sería la C. Otro ejercicio para afianzar aún más el tema de factorización. Dice, si el área de una figura plana está representada por la expresión, ¿cuáles son verdaderas? O sea, tenemos que analizar cada una e identificar cuál es verdadera. Entonces nos dan un término que hay que factorizar, porque recuerden que nos están pidiendo el área de una figura plana, es decir, dos lados que se están multiplicando. Puede ser un cuadrado o puede ser un rectángulo, donde se tiene que multiplicar el área correspondería a la multiplicación de A por B, ¿ya? Bueno, en el caso del cuadrado sería A por A, o B por B, es decir, el mismo, porque el cuadrado tiene todos los lados igual. Veamos. ¿Correspondería que un lado fuera entonces X más 2? Hay que resolver acá. Por lo tanto, hay que tener muy claro el tema del área. Ya tenemos un rectángulo y un cuadrado que en realidad es la multiplicación entonces de dos de sus lados. Entonces, el primero, ¿cómo podemos saber que este corresponde a la multiplicación de uno de sus lados? Entonces, hay que factorizar. Esto proviene de x más 2 al cuadrado o también x más 2 por x más 2. ¿Por qué yo sé que es eso? Porque si ustedes se fijan, el primero es el doble del primero por el segundo y el último al cuadrado. Y ese segundo o último término es 2, ¿ya? Entonces, por lo tanto, estaría correcta. Después dice x cuadrado menos 9. Entonces, la figura puede ser un cuadrado del lado x menos 3. Analicemos. Este corresponde a suma por su diferencia. Por lo tanto, sería x menos 3 y x más 3, ¿no es cierto? Me refiero en este resultado a uno de estos términos que es x menos 3. Pero cuidado, dice cuadrado. ¿Cómo un cuadrado va a tener por una parte x menos 3 y x más 3? Tiene que ser exactamente el mismo término, ¿ya? Por lo tanto, es falsa. La última, x cuadrado más 7x más 12. Entonces la figura puede ser un rectángulo y un lado de este es x más 4. Veamos si es cierto. ¿Cómo se resuelve? ¿Qué números multiplicados me dan 12 y sumados o restados me dan 7? Entonces armo los paréntesis. El término que se repite es x. ¿Qué números multiplicados me dan 12? 6 por 2 y 3 por 4. Pero tiene que calzar también que sumados me den 7. Y eso es más 3 y más 4, por lo tanto sí. Y es un rectángulo, tiene los lados distintos, ¿no es cierto? X más 3 y x más 4. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, 1 y 3. Ahora vamos a los ejercicios básicos, intermedio o medianamente difícil y avanzado. Dice el primero, ¿cuál de las siguientes expresiones al ser simplificada resulta 1? Miremos el primero de estos ejercicios, 2a más 3. ¿Es lo mismo que 3a más 2a? Sí, simplemente están intercambiados, por lo tanto yo puedo tarjar numerador y denominador y eso me da 1. A al cuadrado menos b cuadrado, ¿es lo mismo que el cuadrado de a menos b? No es lo mismo, así que no da 1 porque el que está en el numerador es suma por su diferencia y lo que está abajo es cuadrado de binomio, no se resuelven de la misma forma. Por último, el cuadrado de binomio que está arriba corresponde a lo mismo que está abajo, tenemos que resolver entonces en el numerador. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el último al cuadrado. ¿Corresponde a lo mismo? Sí, simplemente acá están intercambiados los términos, pero se puede tarjar y eso va a dar 1. Excelente. ¿Cuál es la respuesta entonces? La C. 1 y el último, 3. Otro ejercicio. Resolver este producto notable que visualmente corresponde a cuadrado de binomio. Entonces será así la regla. El primero al cuadrado menos, porque aquí hay un signo menos 2 veces el primero por el segundo más el último al cuadrado. ¿Qué me queda como resultado? 6 por 6, 36 y al cuadrado menos 6 por 4, 24 y 24 por 2 me quedaría 2 por 4, 8, 2 por 2, 4, 48 xy más 4 por 4, 16 x al cuadrado. ¿Está la respuesta? No, pero me indica que la respuesta es, por lo tanto de acá puedo deducir que debo ordenarlos.
O sea, me refería a que visualmente no era la respuesta, pero fíjense, acá está el 16x cuadrado, acá está el menos 48, que es el segundo término, y por último el 36y cuadrado. Intermedio. ¿Es x cuadrado menos y cuadrado igual a la suma de estos números? Entonces la primera me dice que si x e y son números consecutivos, entonces x es mayor que y. Ya, veamos si es verdad. Para que los cuadrados de cada uno sea igual a la suma de estos, pero sin al cuadrado como término, entonces para resolver tengo que fijarme en el concepto de que esto de que si son al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? Miren, la respuesta es la D, cada una por sí sola. Miren, voy a probar con dos enteros consecutivos. Por ejemplo, el 1 y el 2 son números consecutivos. Entonces, si yo tengo el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, me dice que eso es lo mismo que 1 más 2. Siendo x mayor a y. Entonces, supongamos que este es x y este es y. ¿Ya? Por lo tanto, acá está al revés. El 2 va a ser al cuadrado menos el 1 al cuadrado. Ahí sí, ¿ya? 2 por 2, 4, menos 1, eso me da 3. Y 1 más 2 es 3. Sí, se cumple. Y veamos el segundo caso. Dice que x es igual a y más 1. Acá no es necesario reemplazar porque fíjense, dice consecutivos. Consecutivos quiere decir que está uno después del otro y que el x es el mayor al y. Por lo tanto, acá se cumple eso porque me está diciendo en lenguaje algebraico que si ahí yo le sumo 1, eso es x. Y como le dije consecutivos, están de acuerdo a un puesto, que sería 1, porque uno es consecutivo del otro. Vamos al ejercicio intermedio 2. Hay que reducir esto a su máxima expresión, entonces empiezo a factorizar. Veo los números y las letras que se repiten tanto en el numerador como en el denominador. Entonces me doy cuenta que puedo factorizar por 4, por x y por y. Por lo tanto, en la parte de arriba me quedaría 4 para llegar a esto del 8 y en la parte de abajo también voy a sacar lo mismo y me quedaría entonces en el primer término x al cuadrado y en la segunda me quedaría y al cuadrado. Perdón, aquí no 4, sino que 2, porque 2 por 4, 8. Ahí está. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D. ¿Ya? ¿Por qué yo lo saqué como una fracción arriba y abajo? Porque eso en el fondo es 1. Entonces, esa es la gracia de factorizar. No, lo que yo le he dicho en clase no es alterar el número, sino que es acomodarlo de forma que a mí me convenga. Por ejemplo, escribir un número como 4 dividido 2, eso es 2. Entonces lo mismo que escribirlo como 2. Entonces en matemática a veces hay que transformar los números en otras operatorias dependiendo de lo que a mí me convenga, ya del ejercicio. Por eso acá había que factorizar arriba 4x ahí y abajo también. Y después luego se tarja porque eso es 1 y simplemente no afecta, es reducir. Avanzado 1, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, a simple vista no puedo tarjar como lo hice en la parte anterior, porque nada se parece con nada, entonces tengo que factorizar. ¿Cómo factorizo? Entonces, como le había enseñado, el primero me queda de esta forma, a menos b, me refiero a esta parte de aquí, y luego el otro paréntesis va a quedar como a menos ab más b al cubo. Perdón, no b al cubo, sino que b nomás. Por. Y el de abajo, para resolver el tiro, la regla decía entonces que a más b, conservo el signo acá, a más ab, pero el último va a quedar negativo. Por. Bueno, vamos al ejercicio avanzado 1. Tengo que factorizar para poder reducir esta expresión. Acá tenemos entonces al principio este tema de los cubos de binomio, o sea, perdón, cada monomio al cubo.
Entonces se resuelve de la siguiente forma. Paréntesis a menos b, y el segundo, el paréntesis me quedaría a más b. ¿Ya? Luego la regla dice que es a cuadrado menos ab más b cuadrado. Y en el caso de arriba, aquí cambiamos a menos porque el primer signo cambiaba, entonces me quedaría a cuadrado más ab más b cuadrado. Ya, resuelto esa primera parte. Ahora hagamos la otra parte de acá. A cuadrado menos ab más b cuadrado, y abajo me quedaría a menos b. Entonces ahora empiezo a simplificar qué puedo con qué. Entonces ese se va con ese y este de aquí se va con el de acá. Entonces, ¿qué tengo de resultado? Como ahí dice la respuesta a cuadrado más ab más b cuadrado, y abajo lo que me quedó que fue el a más b. Último ejercicio. Dice, ¿para qué valor de k x más 4 es un factor del trinomio x cuadrado más k por x menos 2? Entonces aquí había que preguntar, porque si me está diciendo, me está dando ya un factor, entonces hay que identificar esta respuesta de qué tipo de producto notable es. Y es del binomio con un término común. ¿Qué números multiplicados me dan 12? 4 por 3 y también 6 por 2. Pero este no me va a servir porque ya me está diciendo que uno de los factores de esta multiplicación de binomios con un término común es un 4. Entonces me sirve este, pero también tengo que tener cuidado porque fíjense, es un signo menos. Uno de los dos es negativo, el 4 o el 3. ¿Y cómo identifico cuál tiene ese signo negativo? Fíjense, acá hay un signo positivo. Por lo tanto, el que es positivo, bueno, acá igual me lo indicaba, es el 4, porque se factora el 4, y el otro es el 3. Acá me refiero a que lo indicaba. Por lo tanto, la respuesta que es k sería la e, entonces es 1, porque esa sería la resta del 4 menos 3. Y bueno, hemos terminado entonces esta clase de productos notables. Y recuerden perseverar, hacer su guía, ejercicio y cualquier consulta a mi correo que ustedes ya manejan.